Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a guiar nuestros entendimientos, nuestros corazones, para conducir a cada uno de acuerdo con su santa voluntad. Que el Espíritu Santo venga a guiarle a usted, amiga, amigo, para que usted entienda, sepa cómo comportarse en este mundo podrido, injusto, cruel, loco. Este mundo loco, cómo usted debe conducirse delante de Dios. Gracias a Dios. El apóstol Pablo, conducido por el Espíritu Santo, dice que el Dios de este siglo, cegó los entendimientos. Cegó los entendimientos de las personas de este mundo. Entonces, las personas no entienden, por causa de esta ceguera, las personas no entienden la palabra de Dios. El diablo, el espíritu de este mundo, el espíritu del reino de este mundo, trabaja para que nosotros, nuestras mentes, queden bloqueadas, para que nosotros no entendamos la voluntad de Dios, su palabra, y consecuentemente no venga a recoger los frutos de la obediencia a esta palabra. Entonces, es extremadamente importante que usted, amiga y amigo, venga a leer la Biblia, la palabra de Dios, para que ella, iluminada por el Espíritu Santo, venga a conducir su vida, para que usted no sea una persona simplemente religiosa y no una persona de hecho y de verdad de Dios, del Señor Jesucristo. Usted me va a dar permiso, solo un minutito, yo voy a agarrar agua aquí, con permiso. Gracias a Dios. Entonces, vea solo, cuando nosotros hablamos al respecto de la religión, vamos a las Sagradas Escrituras para evaluar bien lo que es, lo que significa una persona religiosa y no una persona cristiana de hecho y de verdad. Vea solo, Jesús curó a un ciego. Jesús curó a un ciego en el tanque. Cuando él lo mandó al ciego, él ensució la vista del ciego con lodo que hizo con su saliva y lo mandó a que se lave el estanque de Siloé. Y el ciego obedeció, simplemente obedeció. Y porque él obedeció fue curado. ¿Quién curó al ciego? ¿Fue el agua del tanque de Siloé? ¿Fue la saliva de Jesús? ¿Qué curó? ¿Fue apenas la obediencia del ciego a la palabra de Jesús? ¿Quién fue que curó al ciego? Aquel ciego de nacimiento. ¿Quién? Bueno, ¿fue Jesús? No, claro que fue Jesús. Claro que Él fue el Señor Jesús quien cura, pero ¿qué sucedió?
Los fariseos, los religiosos en general, no solamente la secta de los fariseos, sino que los otros también, los demás judíos, saduceos, escribas, los religiosos de la época que eran judíos, de una forma general. Ellos censuraron a Jesús porque él había curado a un ciego un día de sábado. Ellos dijeron así: este hombre no es de Dios, pues no guarda el sábado. Ahí otros decían, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y entonces había una disensión entre ellos. Y ellos quedaron complicados, perdidos. ¿Por qué? Los religiosos decían, mire, él curó en el día de sábado. Y uno sabe que los sábados no se puede hacer esto. Nada. No se puede trabajar, no se puede hacer nada. Pero otros, entre ellos, hablaron, pero ¿cómo puede ser? En el sábado está todo bien. Él curó, pero en la ley dice que no se podía hacer nada en el sábado. Pero, entonces, ¿cómo es que puede? ¿Puede entonces un pecador, un transgresor de la ley, hacer tales milagros? Esa es la pregunta. Entonces, hubo disensión entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los religiosos. Usted ve que los religiosos crean disensiones entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque la religión no resuelve el problema de las personas. Si resolviese, este mundo sería un mar de alegría, un mar de rosas. Porque hay religiones para todos los gustos. Son millares y millares y millares de religiones por todo este mundo entero. Cada uno con su religiosidad, con su fe. Entonces, cuando nosotros tratamos de religión, nosotros estamos hablando de todas las religiones, sea la religión evangélica, dentro del evangelio, los que profesan la fe evangélica, tienen bautistas, metodistas, presbiterianos, universal, tiene otros tantos, tiene los sabatistas, en fin, los del séptimo día. Hay muchos. Están también los católicos, los espiritistas, los espiritualistas, los musulmanes, los judíos, en fin. Están los hindú, hay toda una enorme seara de religiosos. Lo que quiere decir es lo siguiente: todos, cada uno profesa su propia religión, pero no se entienden. ¿Por qué? Porque la religión los separa. Dios no creó la religión. Dios no creó la religión. ¿Quién la creó? ¿A la religión? ¿Quién creó? ¿La religión fue Dios? No, no existe religión. Cuando Jesús vino, el mensaje de él fue este: ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. El reino de Dios se acabó. No es el reino de la religión A, B o C, no. Es el reino de Dios. Los judíos aguardaban el reino de Dios. Los judíos aguardan el Mesías, el reino de Dios. Entonces, nosotros entendemos que la palabra de Dios es la única que corresponde a lo que nuestra alma anhela. Y yo hablo así, amiga, amigo, no criticando a ninguna iglesia, ningún religioso. Yo no fui llamado para dividir, para aumentar la división que las religiones crean en este mundo. No, yo vine para predicar el reino de Dios.
Yo vine para predicar el reino de Dios que Jesús predicó. Él dijo, id y predicad, enseñad el reino de Dios. Curad a los enfermos, liberad a los oprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dígales a ellos, arrepentíos, porque ha llegado un reino, pero no un reino de los religiosos, el reino de Dios, no un reino de hombres. No vino el reino de hombres, vino el reino de Dios, donde el Señor Jesucristo es Señor. Y en la persona del Espíritu Santo guía a sus siervos, su pueblo, sus ciudadanos del reino de Dios. Entonces, cuando Jesús curó ese ciego de nacimiento, los religiosos se quedaron en conflicto porque él había curado a un siervo en un día de sábado. Sábado no era un día de trabajo, de acuerdo con la religión. La ley dice, vaya y vea la ley, dice ahí. Pero Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Qué quiere decir? ¿Quién curó al ciego? ¿Fue la saliva de Jesús? ¿Fue el agua del tanque de Siloé o fue la palabra de Jesús? Yo creo que él obedeció la palabra de Jesús y fue curado. Yo creo así. No fue el agua del tanque que curó al ciego, no fue la saliva con cual Jesús hizo lodo y colocó sobre la vista. Quien lo curó fue la palabra de Jesús. Por eso es que nosotros hemos llevado hasta el conocimiento de las personas el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo menos yo he intentado llevar a las personas al conocimiento de la palabra de Dios que Él nos ha revelado. Yo llevo a las personas aquello que vivo, que yo sé, que yo conozco, de las Sagradas Escrituras. Pero aún así, yo soy hombre, yo soy barro. Entonces, usted tiene que confirmar lo que enseñamos. Está escrito en la Biblia. Vea si combina o no. Eso cabe a usted. Desde cuando tuve mi encuentro con Dios, yo sé, yo siempre confirmé los mensajes del pastor, del obispo de mi iglesia, siempre confirmaba, palabra por palabra, porque yo no quería comer de la mano de otros, yo quería comer de la mano del propio Dios, del Espíritu Santo, yo quería confirmar las cosas espirituales con las cosas espirituales. Entonces, vea solamente, el hombre fue curado por causa de haber oído y obedecido la palabra de Jesús, que él ni sabía quién era. El ciego no sabía de nada, no conocía a Jesús. El ciego no pidió, Señor, ten misericordia de mí. No, ese ciego estaba sentado allí, pobre, lanzado. Los discípulos preguntaron, Señor, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? Quiere decir, ellos ya venían con una pregunta capciosa. Jesús les dijo, ni él pecó ni sus padres para que naciese ciego, pero él era un pecador, el ciego era un pecador, los padres eran pecadores, y Jesús dijo, él no pecó, no hizo nada de errado, a la verdad. Pero esto sucedió para que Dios, Jesús dice, para que Dios sea glorificado. Entonces Jesús escupió en el suelo, untó la vista de él y dijo, bueno, vaya ahora. Vaya y lávese en el tanque de Siloé. Y él, el hombre, no sabía quién mandó, no conocía a Jesús, no sabía nada de Jesús, no sabía que Jesús era el Hijo de Dios, el Dios vivo, era el Hijo del Dios vivo aquí en la tierra. Él no sabía nada de eso, no tenía ninguna información, pero él fue, obedeció y quedó curado. No costaba nada obedecer y él hizo eso en el estanque de Siloé. Era un lugar de difícil acceso, pero él fue. Aún
con dificultad. No le pidió a Pedro, a los discípulos, Jesús lo mandó que él fuese. Entonces, él tuvo que hacer su sacrificio, que creía en la palabra de Dios. Y él sacrificó. Entonces, amigo, los fariseos nos dijeron así, pero ¿cómo él? Él no es un hombre de Dios, no guarda el sábado. ¿Cómo puede ser un pecador curar a un ciego? Entonces, vea que la religión separa y no deja que la persona piense, razone. Espera ahí, él curó en el día de sábado. Hoy no es día de hacer cualquier trabajo, es sábado. Pensaron. Ellos no se sentaron para conversar, para dialogar. Ellos simplemente condenaron. Dijeron, este hombre no es de Dios. Ellos no pensaron. ¿Por qué? Por causa de la religiosidad. La religiosidad hace que la persona quede ciega. ¿Por qué? Porque ella está más preocupada en agradar a la religión que al propio Dios. Nosotros hablamos ayer o antes de ayer sobre este asunto. Usted ve cuántas religiones hay en este mundo, millones, pero ninguna trae paz. Ninguna religión trae paz, porque es una pelea. Es una pelea. Las guerras, las mortandades que asolan el mundo entero es por causa de la religión. Ahora, la religión, por menor que sea, ella no atiende las necesidades del alma. Ella no salva. Ella no trae paz. Pero la palabra de Dios salva, trae paz. Trae seguridad, cura a la persona, cura el alma. La palabra de Dios. Pero la religión no. No hay religión que salva. Usted tal vez diga sí, pero obispo, entonces, dígame, usted está quedando medio... No, yo no entiendo, ¿cómo puede? Usted no es un hombre de Dios, un predicador, un obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. ¿Es verdad? Sí, es verdad, yo predico la palabra de Dios, pero yo no soy religioso. Yo soy adverso a la religión, soy adverso a la religión, porque la religión, como nosotros hablamos en estos días, ella separa a las personas. Jesús no vino para separar a las personas, Él vino para unir. Pero la unión de las personas depende de que las personas tengan el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede llevar a las personas a la unidad de la fe. Fue la oración que Jesús hizo al Padre. Ve allí en la oración, presta atención a lo que el Señor Jesús hace. Dice al Padre. Es muy fuerte esto aquí, presta atención. Allí en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 21. Juan 17, 21. Dice así. Jesús en la oración dice así. Mire. Además, en el versículo anterior, Él dice, y no ruego solamente por estos que están aquí conmigo ahora, sino también por aquellos que, por tu palabra, Dios nos dice, por aquellos que por tu religión, no, por el judaísmo, no, nada de eso. Por tu palabra han de creer en mí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, lo eres en mí. O sea, todos los seres humanos sean uno, como tú, oh Padre, lo eres en mí, y yo en ti. Que también ellos sean
uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que Jesús vino a predicar una unidad, una unión, no de religión o de religiones, sino una unión de fe. Y esta fe inteligente solo el Espíritu Santo nos puede dar para hacernos uno con Dios y Dios en nosotros. El mismo Espíritu. Jesús dice, quien nace de la carne es carne. El origen es carnal. Ahora, quien nace del Espíritu Santo es espiritual. Entonces, solo quien nace del Espíritu Santo, esta es la realidad. Solo quien nace del Espíritu Santo es espiritual, es espíritu. Está en el Padre y el Padre está en él. Esta es la realidad. Lo que veo aquí. Jesús dice, para que todos sean uno, para que todos los religiosos sean uno, por causa de tu palabra. La palabra de Dios hace con que todas las personas sean una en Dios, tengan un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Y solo cuando hay un mismo espíritu, hay un mismo pensamiento, la misma fe, que es el reino de Dios. El reino de Dios no es una religión, no es una religión A, B o C. El reino de Dios es el reino cuyo Señor es el Padre. Es el Dios vivo dentro de cada uno. Eso se llama fe. Fe que viene del propio Dios. Entonces, Jesús dice para el Padre, está orando al Padre. ¿Orando por quién? Por estos. Estos quiere decir aquellos que estaban junto a Él. Que estaban allí junto a Él. Los discípulos. Los discípulos fieles. Mire, yo no ruego solo por estos discípulos aquí, sino te ruego no solamente por Leví y Matías, no, también por aquellos que, por tu palabra, o sea, por la prédica de tu palabra, todos vengan a creer en mí, por tu palabra. Eso no es religión. Nosotros hablamos ayer, estos días, que la religión separa a las personas. Yo les dije esto, yo les dije a una autoridad, la religión separa a las personas. Porque, y yo digo, yo soy evangélico, soy de la Iglesia Universal, del Reino de Dios. Y la otra persona dice así, yo soy de la Iglesia Bautista Católica, yo soy espiritista. En el mismo momento se crea una barrera entre nosotros. ¿Por qué? Por la separación. Bueno, usted tiene la suya, yo la mía, y cada uno la suya. Usted respeta la mía, yo respeto la suya, y vamos a vivir en paz. Esto sería lo ideal, pero no es. Porque la religión es contra la propia palabra de Dios, porque el primer gran mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? Usted lo sabe, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. El segundo gran mandamiento, semejante al primero, es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo amo a Dios en primer lugar y amo en segundo lugar a mi prójimo, entonces yo estoy cumpliendo la palabra de Dios, estoy obedeciendo la palabra de Dios. Pero si yo soy de la religión
A y usted es de la religión B, ¿cómo es que nosotros nos vamos a entender? ¿Cómo es que uno se va a entender? Uno puede entenderse educadamente, con respeto, pero digamos que nos casamos. ¿Cómo es que una persona se va a casar y una pertenece a una determinada iglesia o religión, la otra en otra religión? ¿Cómo es que ellos van a convivir? Porque una iglesia dice así: usted tiene que guardar el sábado, pero la de ella dice: no, no, yo guardo el domingo. ¿Cómo va a ser? Ahí usted dice: no, pero espere. Usted hace la suya, va en la suya el sábado y yo voy en la mía el domingo y por ahí para adelante. Quiere decir, hay una separación cuando los dos que se casaron son una sola carne. Entonces, los dos tienen que estar en perfecta comunión, en unión, en un solo cuerpo, un solo pensamiento. Porque aquel que se junta con el Señor se vuelve un espíritu. Jesús está hablando de esto aquí, está hablando exactamente esto. Que por la prédica de tu palabra todos sean uno. O sea, la palabra de Dios une a todos. Pero la religión no. La religión separa. Entonces, vea, amiga, amigo, yo estoy hablando eso y yo soy un predicador del Evangelio. Yo sé de mi responsabilidad. Tengo conciencia de esto. Yo sé que muchas personas tienen sus dudas con respecto al hecho de la religión A, B o C. Yo no predico religión, yo no enseño sobre religión. Yo enseño la palabra de Dios. Todo lo que yo hablo aquí, yo coloco aquí. A veces ni todo, no da para colocar todo, pero da para colocar algunos versículos que confirman aquello que nosotros hablamos, porque nosotros predicamos con la Biblia abierta aquí delante de mis ojos. Tengo mi computadora aquí, yo hablo con ustedes sin la palabra de Dios abierta delante de mío, yo no hablo, porque si no yo me voy a equivocar, me voy a perder, es mucha cosa. Entonces yo tengo que estar con el texto aquí delante mío. Ustedes, yo no quiero convencer a nadie. Yo no quiero convencer a nadie de mi fe. Yo no tengo religión. Desde el momento en que conocí a Jesús, yo dejé la religión de lado. Es esto, yo no tengo ninguna religión. Mi religión, si es que uno puede decirle religión, es obedecer la palabra de Dios. Esa es mi religión, que es mi fe. Si yo sigo la palabra de Dios, yo estoy siguiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué sigo al Espíritu Santo? Porque Él me engendró. Él me volvió una persona espiritual. Yo voy a andar de acuerdo con su santa palabra. Y eso me hace feliz. Nosotros podemos hablar sobre casamiento, podemos orar sobre su casamiento, podemos orar para que las personas tengan paz. Nosotros podemos orar para que las parejas se vengan a unir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un casamiento, tenemos un testimonio. Yo vivo lo que predico. Yo vivo aquello que predico. Y yo no estoy hablando eso para ser aplaudido. No, yo no quiero la gloria de nadie, no quiero el loor de nadie. No estoy buscando adoración de nadie. No, es del mundo. Yo quiero que mi Señor se agrade de mi trabajo. Y si no fuese dirigido por Él, yo estaría destinado al fracaso. Entonces, a mí me gustaría que usted, mi amiga y mi amigo, entendiese esto. Los judíos es un ejemplo clarísimo. Cuando vieron que Jesús curó a un ciego en el día sábado, ellos condenaron. Otros judíos también hablaron también, no,
ellos se dividieron. ¿Por qué? Los que condenaron tenían en la mente lo siguiente: tenemos que guardar el sábado, no importa si la persona se está muriendo y nosotros vamos y le salvamos. No, 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 primero el sábado, quiere decir primero la religión. ¿Y ahí qué sucede? La persona muere. ¿No es? Ahí Jesús dijo: mis amigos, presten atención, ¿cuál de ustedes, por más religioso que sea, un día de sábado, una oveja cae en un agujero, vaya a salvarla? ¿Usted las deja morir? No, ustedes van a cuidar la oveja. ¿Por qué? La oveja significa leche, queso, vida, alimento para su casa. Entonces no la voy a dejar morir, va y la salva, aún en el día de sábado. Pero el hombre, ciego de nacimiento, ese hombre sufrido, yo lo curé en el día de sábado. ¿Eso es pecado? ¿Yo estoy transgrediendo la ley? O sea, primero el amor. Primero el amor. Si no hubiese amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿de qué sirve la religión? ¿De qué serviría, por ejemplo, hablar de la Biblia, de los evangelios, contar aquí las historias, experiencias personales y no vivir aquello que estoy enseñando? ¿De qué serviría? De nada. Entonces, amiga, amigo, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, usted quiere el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar en toda la verdad. Es el Espíritu Santo que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu resucitador. Solo Él, solamente Él, tiene condiciones de guiarnos a la verdad, al camino de la luz. Y es eso lo que Jesús quiere. Él no quiere que usted sea religiosa, religioso. Él quiere que usted crea en la palabra de Él. Pacte, fundamente su vida sobre la palabra de Él. Él habla sobre eso. Aquel que oye y practica mi palabra es semejante al hombre prudente que edificó su vida, su casa, sobre la roca. Y vinieron las lluvias, tempestades, los ríos golpearon contra aquella casa, pero ella se mantuvo de pie. ¿Por qué? Porque estaba solidificada en la roca, que es Jesús. Pero aquel que oye mi palabra y no practica es semejante al hombre insensato. El hombre insensato es aquel que no piensa, no razona, vive en un botón automático. Es el religioso. En el caso aquí de Jesús, cuando curó al ciego, era un religioso. Pero espere, ¿cómo? Usted está transgrediendo la ley porque curó a un ciego. Espere, ¿y la ley? Quiere decir, la ley era más importante que propiamente la salud de aquel ciego. Para él. Y Jesús dijo: no es así. Entienda. El sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre le gusta de buscar. Entonces estaban los señores y los siervos, los esclavos. Entonces, para ser justos con todos, entonces Dios instituyó el día sábado como día de reposo, para que todo ser humano respetase. Pero Él hizo el sábado por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Primero Él hizo el hombre, después Él hizo el sábado. Entonces, amiga, cuando la persona obedece ciegamente la ley, ella está ciega. Y ella no entiende eso. Pero cuando la persona obedece a la palabra de Dios, sigue al espíritu de la palabra de Dios,
Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Cuando ella sigue la palabra de Dios, entonces ella pasa a entender, no, primero el amor, después el sábado. David quebró el sábado. David quebró la ley cuando él entró en el templo y comió el pan de la proposición, que era solo para los sacerdotes. Ni por eso él dejó de ser rey, ni por eso él dejó de tener un corazón según el corazón de Dios, ni por eso dejó de ser lo que él fue. Entonces, es esto lo que usted tiene que entender. Usted, si da oídos a la palabra de Dios, oiga la palabra de Dios. Dele atención a la palabra de Dios. Siga la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le va a dar discernimiento para que usted sepa lo que debe y lo que no debe hacer. Para que usted sepa dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si usted le da a César lo que es de César, o mejor, si nosotros le damos a César lo que es de César, nosotros vamos a tener paz con César. Si nosotros damos a Dios lo que es de Dios, vamos a tener paz con Dios. Vamos a vivir en paz. ¿Entendió? Mi amiga y mi amigo, abra su entendimiento. No siga la religión. No siga aquella letra. El apóstol Pablo habla, la letra mata, pero el espíritu de la palabra, ese da vida. Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Entonces, cuando la persona oye y practica la palabra de Dios, ella es inteligente, ella usa la fe con inteligencia, no con emoción. Quien usa la fe con emoción es religioso, pero quien usa la fe con inteligencia es el Espíritu Santo que lo está dirigiendo. Gracias a Dios. ¿Usted entendió? Bien. Yo espero que me haya explicado, espero que el Espíritu Santo haya hecho la obra de Él en usted, así como un día Él lo hizo en mi vida. En el nombre del Señor Jesús. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor. Amén.